La siguiente entrevista debe dejar a más de uno preocupado. Estamos a punto de convertirnos en un país inviable en donde no existirá la justicia a nombre del perdón social, pues el nuevo gobierno pretende sentarse a dialogar con toda clase de delincuentes sin importarle el grupo u organización criminal que sea. En pocas palabras, será la claudicación del Estado frente a la criminalidad. Lo inverosímil es que el resto del mundo nos empezará a ver con otros ojos, en donde el Estado fue incapaz de aplicar la ley, mantener el orden y hacer justicia, y en donde más bien el gobierno se arrodilló al crimen y al delito. Bueno, ¿con quiénes se van a hacer las próximas negociaciones de paz? Tendremos otra vez a las FARC, tendremos otra vez a quienes, tendremos al Clan del Golfo, con toda seguridad al ELN. Cuéntenos usted qué es lo que sabe y cómo van a ser estas negociaciones y a partir de qué punto, cuál es el punto de partida para estas negociaciones de paz que se ven en el horizonte, representante. Pues doctor Fernando, cuando uno escucha a las propuestas del nuevo gobierno, yo resumo que las negociaciones en este país se van a venir con cuanto bandido, mafioso, terrorista exista, es decir, en un país en donde el narcotráfico sigue imperando, en donde en los territorios colombianos muchos de ellos son controlados por bandas criminales. Lo que dice el gobierno de Petro es que va a negociar con todos ellos. Aquí no es fácil identificar los grupos, entonces uno habla del Clan del Golfo, otros de las disidencias de las FARC, del ELN, de estos grupos. El periódico El Tiempo sacaba hoy en la primera plana, en donde decía que los Triana, que es un grupo peligrosísimo del área metropolitana de Medellín, también está al parecer haciendo un acuerdo. Entonces aquí el mensaje que nos está dando el gobierno de Petro, doctor Fernando, yo lo resumo así: aquí se viene una negociación con cuanto bandido, traqueto, mafioso y narcotraficante y terrorista ya en Colombia. Es la claudicación del Estado de Derecho, porque yo no recuerdo una época más difícil, doctor Fernando, usted lo decía ahora. Recuerdo dos momentos en los últimos 40 años en Colombia. Uno, el plan Pistola de Pablo Escobar, recordemos, a finales de los 80, principios de los 90, cuando pagaban 100.000 pesos de ese entonces, yo no sé si usted recuerda, doctor Fernando, por el asesinato de los policías. Luego viene las FARC, en donde las FARC lo que hacían no solamente era acribillarlos, sino encerrarlos en campos de concentración también, y este momento del país, en este momento de la historia. Y aquí entonces el premio es la negociación, el cese bilateral con los grupos criminales y las bandas criminales. Muy grave este anuncio, yo creo que no ha sido claro, lo decía ahorita Ademar, se proponen unas penas máximas, una modificación a la ley que, reglamenta el sometimiento de estas bandas criminales y un perdón social para todas estas estructuras. Lo que no dicen y lo que no cuentan, doctor Fernando, es que sin excepción, la evidencia y la historia demuestra que este tipo de ceses son un fracaso en la humanidad. En México lo han hecho, lo han intentado varias veces, y mire lo que ocurre en México, porque pasa algo muy sencillo, doctor Fernando. Cuando un grupo narcotraficante, cuando un grupo narcoterrorista aparentemente llega a una negociación y se desmoviliza, automáticamente, doctor Fernando, es ocupado por nuevos criminales. Lo vimos con las FARC. Las FARC no entregaron una sola ruta de narcotráfico, no dijeron, no explicaron ni le dijeron a la verdad al país de lo que ocurría con el negocio del narcotráfico. ¿Y qué ocurrió? Hoy más que nunca tenemos la más alta capacidad de producción de cocaína en Colombia. Entonces, lo que vamos a tener en este país es que efectivamente, seguramente unas cabecillas de estas bandas criminales van a hacer alguna negociación, pero automáticamente el negocio es ocupado por otras personas, y lo que sí vamos a tener es un mayor control del territorio de estas bandas criminales. Muy grave el anuncio del gobierno de Petro, y mientras tanto siguen asesinando policías, acribillándolos, y bueno, yo lo que veo es una claudicación del Estado de Derecho. Al final, la cultura de ser
mafioso en este país pareciera que pagara, ser pillo pareciera que pagara, porque los gobiernos terminan arrodillándose ante el terrorismo y ante el narcotráfico, y eso lo que hace es que desmorona la escala de valores. Imagínese usted un policía, lo que debe ser para un policía o para un soldado haber combatido, haber entregado su vida para combatir estos grupos criminales, y de un momento, de la noche a la mañana, decir el gobierno que lo que les va a dar es un perdón social. Muy grave. No es claro. Lo que sí es que el presidente Petro ha anunciado un cese bilateral, es decir, bien pueda señores mafiosos, bien pueda señores narcotraficantes, bien pueda señores bandas criminales, apodérense de los territorios, que el gobierno va a hacer una negociación con ustedes. Y lo peor, doctor Fernando, y termino con esto, una vez un grupo criminal se instala en un territorio, es muy difícil erradicarlo. Cuando un grupo criminal se instala en una ciudad, cuando un grupo criminal se instala en un área rural en Colombia, es muy difícil desterrarlo, pues porque ellos llegan con esa capacidad económica, con esa capacidad de violencia, y bueno, ahí tenemos las consecuencias del anuncio de Petro, y es hoy claramente un asesinato sistemático de policías, seguramente para mostrar poder de negociación en un momento dado. No hay que olvidar que las FARC, en el tratado que hizo, hay que llamarlo así como le parece, se le atraganta a uno la expresión en la garganta, con Juan Manuel Santos, convinieron, entre otras cosas, que recibirían 10 curules en el Congreso, y después les dieron otras curules adicionales que son teóricamente para las víctimas y que en la práctica serán para los victimarios. Y entonces ahora negocia el ELN. ¿No será ese el punto de partida? Bueno, yo ya sé que usted da estas curules tanto para el Senado y para la Cámara, me las da a mí, y a partir de ahí, ¿qué más me da? ¿O no? Doctor Fernando, pero es que el ELN va a pedir como mínimo lo mínimo que le dieron a las FARC. Es decir, si ellos no ponen ese punto de partida, como usted bien lo llama, ellos ponen, y seguramente como condición es, mire, el Estado colombiano firmó el acuerdo con el grupo narcotraficante en ese momento más grande del mundo, que fueron las FARC, les entregó estas concesiones, curules, no penas privativas en centros carcelarios, una serie de concesiones, inmensas. Les dejó seguir exportando cocaína, porque recuerde usted, doctor Fernando, ni una sola ruta del narcotráfico entregaron los mafiosos de las FARC, ni una sola. Entonces el ELN, pues lo mínimo que va a pedir es que el punto de partida sea el acuerdo con este grupo narcotraficante de las FARC. Entonces no se nos extrañe ver curules del ELN en las FARC, los señores que atentaron en la Escuela General Santander y asesinaron a más de 20 cadetes de la Escuela Santander, no se nos extrañe verlos en el Congreso de la República, no se nos extrañe vernos pavoneándose ante los organismos multilaterales, explicando lo que ha sido finalmente ese proceso de terrorismo que ha tenido el ELN en Colombia. Ese es el panorama en el que nos estamos enfrentando, doctor Fernando. Eso fue de alguna otra manera también lo que infortunadamente eligió un sector de la población colombiana. Pero lo más grave aún, doctor Fernando, vuelvo y repito, es en dónde quedan los principios de ley y orden, de autoridad y orden de este país. Es decir, es que el país se cimentó sobre unos principios de legalidad, en donde aquí hay que castigar al delincuente, en donde aquí hay que condenar al que le ha hecho daño a la sociedad, pero pareciera que esos principios fueran no del siglo pasado, sino del antepasado, y aquí estamos claudicando ante el terrorismo, con un agravante, doctor Fernando, vuelvo y repito, los problemas no se solucionan de esa manera. Es decir, aquí tenemos que ser muy ingenuos para pensar que un cese bilateral, que un acuerdo con estas bandas criminales van a acabar el problema del narcotráfico. Venga, no disfracemos el verdadero problema de este país, que es el narcotráfico, o vamos a creer que de la noche a la mañana
van a dejar de seguir sembrando coca, van a dejar de exportar cocaína y alimentando el terrorismo y la violencia en Colombia simplemente con un cese bilateral. Tendríamos que ser muy ingenuos, doctor Fernando, para creer eso. Doctor Vallejo, se está diciendo por ahí, yo no sé si usted lo ha oído decir, que también las disidencias de las FARC quieren un acuerdo de paz. Ellas no están en el acuerdo de paz. En el acuerdo de paz están las FARC, que tienen sus curules en el Congreso, que tienen sus ventajas del Estado, el dinero que les da, bueno, todo aquello, pero a las disidencias no. Entonces las disidencias dicen, aquí estoy yo, hágame el favor y negocia también conmigo. Y entonces negociemos otras curules, negociemos otras ventajas, negociemos otra cantidad de dinero. ¿Y por qué no el Clan del Golfo? Dígame cuál es la diferencia con el Clan del Golfo. Al Clan del Golfo, ¿por qué no le dan lo mismo? Si matan igualmente a los policías y a los soldados, si trafican igualmente la droga, si están instalados en determinadas zonas del territorio, ¿será también con el Clan del Golfo este proceso de paz? Es que, doctor Fernando, no hay ninguna diferencia entre las FARC, las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Todos son los mismos, son estructuras criminales, narcoterroristas que viven del negocio de la cocaína. A mí no me vengan a decir que hay alguna diferencia entre el ELN y el Clan del Golfo, o entre las disidencias de las FARC y las FARC como grupo político. Aquí no hay ninguna diferencia. Mire usted que el senador Iván Cepeda habló y lo mencionó públicamente, que está invitando nuevamente a esas disidencias de las FARC nuevamente a ser parte del acuerdo y hacer una negociación. Es decir, es que aquí se burlan en la cara de todos los colombianos. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando la verdad, siguen esperando la reparación, y aquí lo único que hay es perdón para los mayores asesinos que ha dado este país. Aquí lo único que ha existido es impunidad para los mayores terroristas que ha tenido este país. Entonces, aquí no hay ninguna diferencia entre estas bandas criminales. ¿O qué diferencia va a haber entre una banda criminal que controla y expende microtráfico y envenena a los jóvenes de este país frente al ELN, que hace lo mismo porque al finalmente cuida las rutas del narcotráfico? Aquí todos hay que meterlos en el mismo costal. Lo que pasa es que nos quieren creer, mediante la romantización de la violencia, mediante la romantización del narcotráfico, que aquí hay unas luchas políticas y que aquí hay unos temas históricos. No, aquí no hay ningún tema histórico. Aquí lo único cierto y real es que son grupos narcoterroristas que viven del narcotráfico, que viven de sembrar terror en los territorios y que se han aprovechado de una incapacidad absoluta del Estado colombiano, una ineptitud de los gobiernos, de los últimos 3 gobiernos, incluyendo el del presidente Iván Duque, y lo digo con franqueza, de los 2 de Juan Manuel Santos, para combatir el narcotráfico, doctor Fernando, y se han aprovechado pues para tener un control territorial en este país y someter a la población colombiana a lo que estamos viviendo hoy. ¿Y qué estamos viviendo hoy? Un plan pistola en contra de quienes tienen la obligación, el deber de cuidar a los colombianos, y que son los buenos. Es que los buenos son los policías. Aquí, en esa narrativa de esa izquierda radical colombiana, han creído o nos han hecho creer a la población colombiana de que el problema y los malos de la historia son los policías y los soldados de la patria. Entonces, mire, ¿en dónde van estas consecuencias de esa narrativa? Y es que hoy están asesinando a mansalva a nuestros policías en Colombia. Ese es el mensaje del padre de Ru, ¿no? Los culpables de la violencia en Colombia no son los violentos, sino los que han combatido la violencia. Ese es el mensaje del padre de Ru, y en eso estamos. Y ahora lo que viene es la paz social, es decir, la paz con todos estos grupos: disidencias de las FARC, Clan del Golfo, los pelusos, los de aquí, los de allá, porque cualquiera va a querer que le den el mismo tratamiento, no cabe duda ninguna. Eso empezó con el tratamiento que les dio Juan Manuel Santos a las FARC, y ahora vamos en lo que vamos.